¿Alguien podría pasar el link? ¿Sus compañeros? Bueno, ¿me escuchan? Sí, le escucho bien. Ah, ya quedó. No, estaba probando. A ver si alguien puede pasar el link, por favor, a sus compañeros. Vamos a ver. Inge, perdón, acabo de poder entrar y ya toma asistencia. No tomó asistencia. Ah, es que aparecía la lista. Es que hay que tomar asistencia en los primeros 15 minutos, pero nada más lo hago para cumplir el requisito. No es que haya tomado asistencia ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Se está compartiendo la pantalla? No. Se está compartiendo. Vamos a ver. De pantalla 1, compartir. A ver si ahí ya se compartió. Ya se ve. Acá tenemos nosotros, este es el libro de González Cuevas, en donde se ve losas en dos direcciones, losas en una dirección. En el libro vienen esos temas que son los que nos van a interesar a nosotros. Como habíamos platicado, la diferencia entre una losa de una dirección o de dos direcciones radicará en lo siguiente. Para mí una losa en dos direcciones es una losa que tiene un diseño distinto al de una dirección. No usamos las mismas fórmulas, por lo tanto es un sistema diferente o más complejo. Entonces, lo primero que tienen que saber es que hay un método para diseñar losas en una dirección y hay un método para diseñar losas en dos direcciones. De ahí que nosotros aquí tengamos el método que se llama losas en método directo o marco equivalente de dos direcciones. Entonces ahí sí me hacen favor de notar, cuando yo diseño una losa en una dirección, se puede diseñar como una viga T o como una viga rectangular, y cuando esté en una losa en dos direcciones, estaré trabajando bajo dos métodos, uno que se llama método directo, que es el que aquí viene explicado, y otro método que es el marco equivalente, que es para resolver estructuras de dos direcciones. ¿Ahí estamos bien? ¿Entendemos esta parte? Sí, pero lo digo muy rápido, no lo alcancé a notar. ¿Qué libro es? Ese es el libro de Jack McCormack, Concreto Reforzado. Y en el libro, como lo estamos explicando ahorita, tenemos dos tipos de losas. Una que es una losa en una dirección y otro que es una losa en dos direcciones. Cuando la losa se diseña en dos direcciones, por las características que la losa tenga, hay dos métodos que se utilizaban desde la antigüedad, desde la época de los dinosaurios, para diseñar estos temas, que era o bien método directo o marco equivalente. Entonces, repitiendo, para losas en dos direcciones hay dos métodos que se han utilizado desde hace mucho tiempo, que son
para su solución, que son el método directo y el método del marco equivalente. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, creo. ¿Cuál es la duda, Andrea? Te veo dubitativa. Puede ser que queda un poquito más claro, pero igual leyendo ya queda un poquito más claro. Mira, son dos métodos de solución. Uno es cuando es losa en dos direcciones. Y la losa en dos direcciones, para solucionarlo, tenemos que acudir a un método que se llama método del marco equivalente o método directo, que son los dos métodos que utilizamos para solucionar una losa en dos direcciones. ¿Sí? Para la losa en una dirección, el método que se utiliza es solucionarlo como viga rectangular o bien como una viga T. ¿Ahí estamos claros también? ¿Sí? Sí, Bueno, vamos a ver, ¿qué era más económico? A ver, Marcela, ¿ya te fuiste de cumpleaños? No, todavía no. ¿Qué te hicieron de cumpleaños, Marcela? Pues mi jefe aquí en la oficina me compraron una pizza y pastel. ¿Y pastel? ¿Y tus compañeros qué te regalaron? Nada. ¿Crees que te regalen algo? Sí, vámonos todos de fiesta. Un poquito difícil ahora. Ya Pero, sé. Marcela, ¿tú qué preferirías? ¿Una losa en una dirección o una losa en dos direcciones? ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a lo económico, es mejor una dirección, ¿Por qué, Marcela? porque no ocupa tanto acero que las dos direcciones. ¿Por qué haces esa aseveración? Porque el acero es caro Ajá, pero y por las dos direcciones se ponen en los dos sentidos, o sea, es como un cuadriculado, mientras que en una dirección nomás se pone en un sentido. ajá. También hay que ver que pues el claro tiene que ser más chico. ¿Quién está en contra de la cumpleañera? yo estoy de acuerdo con Marcela, porque eso es lo, según yo, lo que también tenía entendido. Pues están en lo, no en lo cierto, no quiere decir que estén equivocadas, pero una losa en una dirección, generalmente, ¿qué va a ¿dónde va a haber más momentos? ¿En una losa en una dirección o en una losa en dos direcciones? ¿Dónde creen que la estructura se deforme más? De una dirección. En una dirección. Sí, Cuando tenemos una losa en una dirección, se tiende a colgar en un tramo. Las deflexiones tienden a ser más grandes y los momentos más grandes en una dirección. Cuando nosotros tenemos dos direcciones, porque de los dos lados se flexiona, la estructura no debería de flexionarse tanto de ambos lados. Por lo tanto, una estructura que está en dos direcciones, presumiblemente debe de llevar menos acero. Sí, en dos direcciones debe de llevar acero, pero su acero debe de ser en menor cantidad que la losa en dos direcciones. Entonces, si aquí estoy dibujando la flexión en un sentido y la flexión en el otro sentido de la losa. Si es de dos direcciones, lo que pasa es que los momentos como que se compensan y no son tan grandes. Por lo tanto, una losa en dos direcciones necesita menos acero, en teoría, en las nervaduras, que lo que necesitará una losa en una dirección. ¿Estamos claros en eso o necesitamos explicarlo más? igual otra vez pues, me revolví poquito. Lo que pasa es que cuando tenemos una losa en una dirección, lo que pasa, ¿sí me alcanzan a ver? Sí, sí, Sí. sí.
Lo que pasa es esto, cuando es una dirección, los momentos como se concentran mucho en ese lado donde se flexiona, que sería este caso que estoy tratando de representar. Pero si es en dos direcciones, lo que sería algo como esto, ¿no? Los momentos se distribuyen en los dos lados y ya no son tan grandes en una sola dirección. Por eso es que es más contenido de acero una dirección que dos direcciones, que sería algo así, se está deformando de los dos lados. Entonces, una nervadura de una losa en una dirección debe de llevar más acero que una nervadura de una losa en dos direcciones. ¿Ahí estamos claros? Sí, Ahora, si esto, como lo dijimos, una losa en una dirección, pues va a tener Estoy en clases, mija, súbete. va a tener una gran deflexión. Por eso es que para que sea rentable una losa en una dirección, yo no puedo manejar claros muy grandes. Yo no puedo irme a tramos muy grandes de donde se permite la flexión. Por eso es que se acuerdan que yo les dije que las losas en una dirección tenían que limitarse a tramos muy pequeños. que son máximo de 4. No, Pues sí, como 4 o 5 metros, ya sería como que ya ya sería como que ya muy costoso tener una losa en una dirección. Si tú tienes distancias mayores a eso, ya no te recomendaría tener una losa en una dirección. Ya sería mejor que lo modularas en dos direcciones, porque la cantidad de acero que te va a salir, a pesar de que es en un solo tramo, va a ser mucho mayor que los dos tramos con una menor cantidad de acero. Aparte que la losa de dos direcciones, como lo platicamos nosotros, tiene espesores más pequeños que la losa en una dirección. De tal manera que para que te salga económica una losa en una dirección, no debes de andar de separaciones más allá de 4 o 5 metros de claro libre para que te funcione. Si tienes claros más libres que eso, lo mejor es que trates tú de utilizar una losa en una dirección haciendo la modulación correcta para que eso suceda. Ok. Ok, vamos a ver. Profesor, ahorita Dime. que me estaba conectando, usted estaba comentándole algo de que en dos direcciones el método que se utilizaba era el método del marco equivalente. Ajá. ¿Y cuál era el otro método? El método directo. El método directo. Esos son los dos métodos que nosotros hemos utilizado desde la antigüedad, desde los picapiedras casi. Los ingenieros hicieron esos métodos o utilizaron esos métodos para resolver losas en dos direcciones, que son el método directo y el método de marco equivalente, que son los únicos métodos que me permiten solucionar losas sin programas. Tú recordarás que en aquellos tiempos, estábamos hablando de los 30, 40, 50, pues no había programas que trabajaran mediante elemento finito, y estos programas de elemento finito que ya hay, pues me dan una precisión mayor de lo que me dan los programas anteriores. No sé si me entienden lo de elemento finito o todo eso. Yo no sé qué es el elemento finito. No, yo tampoco, yo no soy tan todo de esa época, no soy tan vieja. El elemento finito es lo más nuevo. Vamos a ver. A ver, aguántenme tantito. Voy a poner aquí el Stat Pro. Ustedes saben que hay ciertos programas de diseño de estructuras. ¿O no? Bueno, yo no he usado, entonces no sé. Sí, que el Stat Pro. El Stat Pro, el SAP, el ETAPS, y hay chorrocientos mil más. A ver, voy a tratar de abrirlo. Creo que para que vean ahí un poco cómo funcionan estos elementos. Estos elementos que son el Stat, trabajan bajo un concepto que se llama elementos finitos. Un elemento finito es que se concentran ellos en resolver una pequeña parte de la estructura y de ahí desarrollan
cómo se va a comportar todo el material bajo principios matemáticos, que son relativamente, bueno, que son principios básicos de la matemática. A ver ahí el micrófono, por favor, los que están viendo la tele o no sé. Ahí que me ayuden con eso. Tenemos nosotros el elemento finito y eso se desarrolló en la búsqueda de solucionar estructuras que no sean muy simétricas, porque ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas en nuestro diseño. Imagínense ustedes, yo hago una losa y ustedes lo ven aquí. Esta es una losa rectangular. Una losa rectangular pues no hace mucho problema, es relativamente sencilla de diseñar. Pero una losa que no sea rectangular, imagínate que tú haces una losa elíptica, una losa que tenga otra configuración, seguramente va a ser diferente su desempeño. Por eso es que nace lo de elementos finitos. No sé si hasta ahí me sigan. Sí. ¿Sí, Andrea? Sí. Entonces, en aquellos tiempos, o en la época de la prehistoria, pues lo que hacían era trabajar, buscar que las losas fueran rectangulares, que los elementos fueran muy simétricos para poder calcularlo mediante los métodos que ahí vienen explicados, que son los métodos del método directo y el método de marcos equivalente. Simplemente que esos métodos que se utilizaban, pues no son aptos para trabajar estructuras que ya sean más complicadas, como lo son en este caso estructuras ya más arquitectónicas, en donde ya tengan, por ejemplo, en vez de ser rectangular es triangular y todo eso empieza a afectar. Entonces, a ver, parece que se está cargando. Acá estamos batallando. Tengo tiempo que no lo abro. Y la forma de solucionar ese tipo de estructuras que ya no son tan fáciles de solucionar es mediante el método de elementos finitos, que es la base que me permite solucionar estos temas que tenemos aquí. El archivo, abrir. Vamos a ver si no podemos abrir o si no abrir. A ver si tenemos aquí nave. La nave. Vamos a ver. A ver si me cargó algo. Nave industrial. A ver si la abre. Ahorita como que está trabada. Tengo que checar lo de la computadora. Cálculo. Aparte, estos programas me permiten un acercamiento más fácil para el diseño de estructuras, porque hay unas características que lo hacen más fácil de resolver. Vamos a ver. Columna industrial. Vamos a ver. Está muy lento esto. En lo que se abre, entonces, por eso es que hay diferentes métodos de solución, porque lo que utilizamos nosotros para una losa en una dirección no es lo mismo que va a trabajar en una losa en dos direcciones. Vamos a ver, mientras podemos abrir esto, vean esta imagen que tenemos aquí. Esta losa, ¿cómo creen que va a trabajar en dos direcciones o en una dirección? La losa que se ve ahí dibujada. La de abajo, ¿cuál? Esta. En una dirección. Vamos a ver.
Esta losa sería en una dirección, les pido la dibujen. Se deformaría en el tramo en el que no tiene vigas, que sería pues ese tramo que está ahí. Ahí sería el tramo en donde se generaría la flexión del elemento y sería flexión en una dirección. Del otro tramo que tenemos ahí, la losa está trabajando la viga que evita que se flexione en el lado largo del elemento. Entonces, una losa que está apoyada con dos vigas y de los otros lados no tiene vigas, va a ser una losa que va a trabajar en una dirección por sus condiciones de apoyo. Ese sería uno de los casos que tendríamos nosotros posibles dentro del elemento. ¿Lo van a dibujar o lo pasamos? ¿Lo puede hacer tantitito más para arriba, por favor? ¿Ver? ¿Quieres leer eso? Vamos a ver. Manera de cálculo. Listo. A ver, sí. Vamos a ver. Otro caso que podemos tener es el que tendríamos en la placa plana, que sería este tipo de estructura que tenemos aquí, que sería esta de en medio, en donde la viga está, donde la losa está soportada solo sobre elementos tales como columnas colocadas ahí. Vamos a ver. Esta, ¿cómo creen que se comporte esa losa de placa plana? ¿Dónde se generaría la flexión? ¿En una o en dos direcciones? La del medio. La del medio, sí. En dos. Dos. Dos, Zelda. Efraín. En una dirección, dije. ¿Por qué? En dos, no sé. Ah, perdón. En dos direcciones, perdón. Rubén Darío. ¿No está Rubén Darío? Sí, sí, es que no puede poner el micrófono. Yo creo que dos. Dos direcciones. ¿Por qué? No, pues, no sé. Vamos a ver. Al no tener vigas, la losa se puede flexionar lo mismo en un lado que de otro del elemento. Entonces, el elemento, vamos a ver aquí, vamos a dibujarlo.
la flexión se pudiera dar en los dos tramos del elemento. De los dos lados del claro podría yo tener flexión. ¿De qué va a depender esto? De si es la losa en una dirección o en dos direcciones. Como podemos ver, de los dos lados del elemento no está ninguna viga, por lo tanto se permite la flexión en ambos sentidos. Lo que va a hacer la diferencia en que sea una losa en una dirección o en dos direcciones será el siguiente criterio. Aquí anoten, por favor. Anoten ahí, por favor. La lonja, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Vamos a tomar. Y aquí va a principiar una regla que es la que nos va a dictar si es la losa en una o en dos direcciones bajo este criterio. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Longitud mayor sobre longitud menor si es menor a 1.5 se considera losa en una dirección. Si la longitud mayor entre la longitud menor es menor a 1.5, la losa será de dos direcciones. Este caso es el de losa en dos direcciones. Losa en dos direcciones. En pocas palabras, si tú tienes un claro, vamos a ver. Ahí anótenme, por favor, losa en dos direcciones cuando esto suceda. Vamos a ver. A ver, si la división es menor a 1.5, ¿la losa es de dos direcciones? Sí. Entonces, si es mayor a 1.5, ¿es de una sola dirección? Ahí estaríamos en un limbo. Sería mejor diseñarlo en una dirección. Los manuales no son tan precisos como queramos. Vamos a ver aquí. Si la longitud mayor entre la longitud menor es menor a 1.5, la losa se va a considerar en dos direcciones fuera de toda duda. ¿Sí? A ver, ¿cómo otra vez? Ok. A ver, imagínate tú que tienes un claro de 10 metros libre. Del otro, tú tienes que tener un claro a lo mejor de 8. 8 entre 10, ¿cuánto me da? Me va a dar 1.2, ¿no? Si yo divido 10 entre 8. Eso lo comparo contra 1.5. Si es menor esa relación de una longitud con la otra de 1.5, la losa será en dos direcciones. Se tendrá que diseñar bajo el concepto de losa en dos direcciones. ¿Estamos claros en eso? Sí, eso sí, lo que no me quedó claro es si da mayor, entonces ahí qué es. Ahora noten esta. Si la longitud mayor entre la longitud menor es mayor a 2, la losa será en una dirección. Si longitud mayor entre longitud menor es mayor a 2, la losa se diseña en una dirección.
Y si es menor de 1.5 es con 2 direcciones. Ajá. Entonces ahí queda un limbo, ¿no? Ahí tenemos nosotros un limbo que es de 1,5 a 2, en donde el reglamento no me O sea, dice... 0.5. ¿Eh? O sea, perdón, discúlpeme, dejé prender el micrófono. De 0.5, o sea, me refiero al 0.5 ese que anda ahí. Es un limbo en donde no me dice si es una losa en 2 direcciones o en una dirección. Entonces ahí es donde tiene que entrar el criterio del estructurista en decidir cómo diseñar esa estructura, si me cae arriba del 1.5 o, por ejemplo, que me dé 1.6 de relación o me dé 1.8. ¿Cuál sería la decisión que tomarían? El programa o el método no me dice qué, pero yo tengo que tomar una decisión con base a ello. ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacemos? Yo lo haría de ¿Le, 2 direcciones. ¿Le hablo a un ingeniero para que me ayude? Pues sí. ¿Qué harías tú, Andrea? Se ve que tú sabes. ¿Cuál, Andrea? La que contestó. Me ha quedado callada mejor. Ay, pues en el caso de esta de la en medio, utilizaría 2 direcciones, por lo mismo que las de la posición donde están las columnas. ¿Pero cuál es más crítica? ¿Una o 2 direcciones? Pues 2 direcciones. ¿Es más crítico? No, Bueno, es crítico. 2 de una dirección. ¿Crítico en qué sentido? Yo me dice el libro que de hasta 1.5 de relación entre los claros, yo considero la estructura como en 2 direcciones, perdón. Y si la estructura está mayor a 2 de relación entre claros, de longitud mayor sobre longitud menor, me dice que debo de utilizar 2 direcciones. Pero en ese tramo de 1.5 a 2 no me dice nada qué hacer. Entonces es donde me preocupo yo y quiero saber qué hacer ante esa condición. Entonces, ahí es donde yo les pregunto, ¿qué harías tú si tuvieras esa problemática en tu diseño? Pues, bueno, según mi criterio, en ese limbo pasaría, o sea, yo lo haría en 2 direcciones porque es mejor que esté reforzada de más a que, pues, de menos. Pero tú reforzarías más si la diseñaras en una dirección. No, en 2 direcciones. O sea, la Pero diseñaría así, aunque estuviera en ese limbo. pero mira, 2 direcciones es menos espesor de losa y menos acero en las nervaduras. Entonces es una Pero estructura. hay menos probabilidad de que haya ese pandeo, ¿no? Por lo mismo que está en 2 direcciones. Ajá, pero yo no sé cómo va a trabajar. O sea, estoy como que en el limbo de no sé si va a estar en una o va a estar trabajando en 2 direcciones. Entonces yo creo. Pues, Depende de cómo, para sería. qué sea la estructura, ¿no? Y que, o sea, es lo que lo va a decidir, porque como usted dice ahorita, va a reducir concreto y acero, digo, más bien dimensiones y acero para la estructura. Ajá. Yo lo que haría sería diseñarla en una dirección y colocarle esa cantidad de acero en los 2 tramos. Porque sería un espesor mayor y sería una cantidad mayor de acero, si esa fuera la decisión. Ahora, yo preferiría modularlo, o sea, cambiar las dimensiones para poder tener una estructura en donde tenga claramente que sea en una o en 2 direcciones. Entonces, lo primero que yo haría pues, sería tratar de cambiar la modulación de los claros para que queden claramente en una o en 2 direcciones, y si no se pudiera y estuviera en un limbo, yo preferiría diseñar en una dirección, en el claro más complicado, y colocarle ese acero
en el otro claro que tengamos nosotros. De tal manera que la refuerzo en 2 direcciones, pero la calculo en 1 porque el momento es más grande. Al menos así lo haría yo. Entonces Pero- se diseña una dirección y se refuerza en 2 direcciones. Ajá. Así. ¿Sí se entiende, Paula? Sí, O sí, ahí sí. no? O sea, como la flexión, la cantidad de acero que me va a dar a una dirección es mayor, pues la calculo con esa intención y nada más se la pongo en los 2 sentidos, de tal manera que estoy sobre reforzando la estructura, pero pues no va a fallar bajo ese concepto. Muy bien. Luego aquí tenemos una tercera tipo de losa que es la losa plana que viene aquí. Este tipo de losa tiene algo que se llaman capiteles. ¿Para qué creen que son los capiteles que tiene ahí? Soporte, Soporte, Hiperestático. ¿quién da más? ¿La cumpleañera? ¿Qué nos ofrece la cumpleañera? Igual, soporte. ¿Para qué? para mejor agarre de la columna a la losa. Es como si Tipo fuera anclaje. una especie de chupón. Bueno, así lo veo yo. Hay algo que se llama cortante por penetración. ¿Lo han escuchado? No. ¿No? ¿Se ve mi hojita? Sí. ¿Sí? Se ve mi pluma. ¿Qué pasa si la columna penetra la losa? Pues Es la algo que, agujera. es algo que puede pasar en una estructura si la losa es muy pesada y la columna no resiste y entonces la penetra como esta hoja. Entonces eso pasa en las estructuras. Hay algo que se llama cortante por penetración, que se da precisamente en las columnas que tenemos nosotros aquí. Entonces, para evitar el fenómeno de cortante por penetración, vamos a ver aquí, lo que se hace es colocarle estos capiteles. ¿Qué función tienen estos capiteles? ¿Por qué me van a ayudar para el cortante? ¿Por qué creen que me ayude? Pues para que la columna no haga ese agujero en la losa. ¿Pero por qué no la va a hacer? Porque Porque tiene más área de... puntual. Muy bien, cumpleañera. Se merece un pastel. ¿Y qué pasa si yo aumento el área? El área de que la columna del capitel. Pues se supone que es una estructura, lo que voy a aumentar es el área de la columna a través de un capitel que voy a utilizar ahí. ¿Para qué me ayuda? Ya tiene más área de distribución, o sea, para distribuir más la carga. ¿Y eso en qué se traduce? Disminución de momento, ¿Momento? bueno, de cortantes. ¿Por qué? Por la misma área que tiene más área donde pueda distribuirse la carga. Estaría actuando como una tipo mini viga. A ver, 10 puntos de regalo para este parcial. ¿Quién me contesta cuál es la diferencia entre una carga y un esfuerzo? Ahorita le cambio la calificación. 10 puntos sobre el parcial a quien me diga cuál es la diferencia entre carga y esfuerzo. La carga es vertical y el esfuerzo horizontal. No, Andrea. Otra oportunidad. Hasta que... Ahí están 10 puntos sobre la mesa. ¿No?
Pues la carga de la losa hacia el capitel, pues está más distribuida por lo mismo que está abierto, o sea, pues se abre, pues. Y pues la columna ya no tiene tanto esfuerzo a que haya una ruptura, no se me fue el nombre, que es compresión. ¿Qué pasó, chicos? Nadie, 10 puntotes, 20 puntotes, es más, 20 puntotes. Regalados. La Porque carga reduce sería el el área. peso de la... ¿Eh? Porque reduce la área entre viga y viga. No, la diferencia entre una carga y No, entre Un esfuerzo. la diferencia. Y un La esfuerzo. carga, ese pues es el La peso carga. de la cosa y el esfuerzo es el trabajo que se realiza. En este cargo la realizaría la columna. Que el esfuerzo sería como la fuerza que hace un elemento de una estructura para no ser deformado por la carga. Que la Entonces, carga sería como la fuerza exterior que actúa sobre este, diríamos, capitel. No, chicos, ustedes saben que amar y querer no es lo mismo, ¿no? sí, ¿Los han querido? ¿O los han amado? o que ambos, Nomás de mentis. Nomás de mentis. Hay una diferencia muy grande. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que es el que allá en la fiesta que le hicieron a Marcela, que les compraron pizza, y nosotros le preguntamos a Marcela, Marcela nos dice, no, pues el jefe compró 3 pizzas para todos. ¿Es mucho o poco lo que compró el jefe de Marcela? Un poquito. pero Pues, traes Depende de cuántas personas seamos en la oficina. Depende. Ahora, si yo te digo que le tocó 3 rebanadas por cada persona, ¿tu criterio es? Que fue suficiente. Entonces pero ya tienes un valor que realmente te da sentido. Por ejemplo, si yo te digo 10,000 kilos, 20,000 kilos, pues no representa nada porque no sé en qué espacio se están colocando ese peso. Entonces, eso es lo mismo que en las pizzas. Pues yo te puedo decir, si yo te digo 3 pizzas, pues es lo mismo que te diga 10,000 kilos. ¿Es mucho o es poco? Depende del contexto. Depende qué esté construyendo, ¿no? Si estoy construyendo una casita de un piso, pues a lo mejor es mucho. Si estoy construyendo un edificio, pues es muy poco. Por eso es que las cosas no se utilizan o no se referencian hacia la carga, sino que se referencian hacia el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no es lo mismo que yo pese 100 kilos y que mi pie sea del número 5 a que yo pese esos 100 kilos y mi pie sea del número 12. Si el área de contacto en donde distribuyo mi peso es más grande, el esfuerzo que voy a tener sobre mis pies va a ser menor. Una cosa que pasa mucho cuando las mujeres usan tacones. ¿Qué pasa? Pues que les duelen los tobillos o les duele los pies porque ellas pesan lo mismo o usted pesa lo mismo y cuando usa tacones el área de contacto con la superficie es menor, de tal manera que su peso se distribuye en un área menor, generándole mayores esfuerzos sobre su pie y generándole problemas que le pueden dañar su pie. Si usted está en tenis, ¿qué es lo que cambia? Pues usted está caminando y el área en la que se distribuye su peso es mucho más grande que la de un tacón. Eso es lo mismo. Por eso es un esfuerzo es diferente dependiendo de en qué área se coloca. Ahora, si ustedes saben, pues, ¿qué es más fácil que me hunda? Si estoy con unos tenis en un lodo o que me hunda con unos tacones. Pues me voy a hundir más fácil con unos tacones porque está generando mayor esfuerzo sobre la estructura. Entonces, bajo ese concepto, aquí, al aumentar el área, lo que estoy haciendo es disminuir el esfuerzo y permitir que el concreto, el peso de la losa,
se distribuya en un área mayor, evitando que sea tan grande el esfuerzo que llegue a dañar la resistencia del concreto. Eso es lo que me ayuda. ¿Estamos claros ahí? Más gruesa la columna y el capitel, ¿verdad? Se hace más, sí, la idea es hacer una superficie de contacto entre la losa y la columna más grande para disminuir el esfuerzo. Y con ese esfuerzo... Bueno, me gané 5 puntitos. De No, es cumpleaños. todo nada, Marcela, aquí no hay tintas medias. Es todo nada. Yo que les quería regalar puntos, pero no se dejan. Nomás no se dejan ustedes. Entonces, ese es el concepto de esfuerzo versus carga. Porque nosotros utilizamos mayormente el concepto de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, yo te digo a ti que el esfuerzo del concreto, ¿cuánto es? Carlos, ¿cuánto es el esfuerzo del concreto? A compresión. ¿Carlos? ¿Estás ahí, Carlos? Andrea, ¿tú lo sabes? ¿Qué fue la pregunta? ¿El esfuerzo del concreto? A compresión, ¿cuál es? ¿Cuánto es? Ah, Es 2000, ¿2000 qué? Pero 2500 o algo por ahora fuera por ahí, no me acuerdo bien. A ver, 10 puntos a que me diga cuál es el esfuerzo a compresión del concreto. Con 2.400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 2400. ¿Eh? 2.400. Los dos los van a él. No lo dijo. ¿Le vas a hacer tus puntos, Marcela? Sí. Qué bueno, pero está equivocado. O ambos están equivocados. Concreto normal característico es de 2400 kilos por Ese es el metro peso cuadrado. volumétrico. ¿Verdad? Ese es el peso volumétrico. pero está preguntando la compresión. El o sea, esfuerzo ¿cuánto resiste el a concreto? compresión Sí, del concreto. Resistencia del concreto a compresión. De 150 a 500 kilogramos. Inge, o sea, lo que aguanta. Ajá. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién me respondió? 150. Yo, Alan. de 150 a 500. Alan. ¿M? Fue quien. Yo. ¿Sí lo buscaste o no? ¿Alan? Sí. Que lo de 550. ¿Qué unidades? Alan, para que te lleves tus puntos, tus 10 puntos. Kilogramo entre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que el concreto por cada centímetro cuadrado que tenga es capaz de soportar 250 kilogramos. Imagínense que ustedes le quieran poner a un elemento de concreto 10,000 kilos. ¿Cuántos centímetros necesitas para cargar 10,000 kilos si cada centímetro cuadrado de concreto te soporta 250? 10 puntotes el que me diga cuánto. A ver, otra vez la pregunta porque me trabó acá mi laptop. Les pregunto que ¿cuántos centímetros cuadrados serían necesarios de concreto para soportar 10,000 kilos si el concreto soporta 250 kilogramos centímetro cuadrado? 40. 40. Muy bien. ¿Quién dijo? Adrián. Adrián. Bueno, ya tienen Adrián y Antonio. Tienen 10 puntotes.
esa es la lógica que tiene esto, o sea, no es lo mismo lo que yo peso que lo que yo cargo. Yo puedo pesar 100 kilos y no cargar los 100 kilos. Yo puedo pesar, hay gente que pesa 50 kilos y carga 150 kilos, ¿no? Carga 3 veces su peso. Entonces, lo mismo pasa con el concreto. El peso volumétrico significa cuál es el peso de la estructura como tal, pero no significa cuánto resiste. La resistencia es en kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un esfuerzo. Si yo sometiera yo un cilindro de concreto ahí, vamos a suponer, vamos a hacer otra pregunta, a ver, por otros 10 puntos ya a la final, para que lo tenga en mente. Imagínense que yo tengo un cilindro, no, un cubo de 20 por 20 y aguanta 250 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuánto va a ser la carga necesaria para poder yo llevar a la falla ese cubo de un área de 20 centímetros por 20 centímetros y que aguanta 250 kilogramos? 500. Y es puntote. 1.6. ¿Kilos? Pues más de 250 kilogramos, ¿no? Te digo que tiene de área 20 por 20. Es un cuadrado de 20 por 20 y tiene una resistencia en la compresión de 250 kilogramos centímetro cuadrado. 5000, ¿no? ¿Cuánto 20 sería? por 20, ¿qué? Centímetros. 20 por 20 centímetros, sí. $100,000. 100,000, muy bien, cumpleañera. Ay, apenas iba a decir 100,000. Sí, sacas el área 20 por 20, luego por 250, entonces 100,000. Pues eso es lo que te dice el problema, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que entiendan, que eso es lo que te dice el esfuerzo. Entonces, para eso sirve el esfuerzo. Pero el esfuerzo es mejor utilizarlo porque ahí ya no me pongo yo a pensar si la estructura mide 1 metro, mide 2 metros, mide 10 metros. El esfuerzo es una comparativa más fiable. Como lo platicamos ahorita, 3 rebanadas por pizza, pues es más fiable que decirte 3 pizzas. Entonces, siempre es una mejor forma de representar algo mediante el esfuerzo. Y eso es lo que vamos a utilizar ahí. Entonces, ahorita les paso esto. Nos vemos la próxima clase. Ya les diré que lean. Entonces, pues los demás dejaron Antonio, Adrián y Marcela 10 puntos más de calificación. Los demás dejaron ir el problema. Entonces, ahorita les doy sus puntos y nos vemos la próxima clase. Hasta el Ya jueves. está, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Pase buen día. Gracias, Nos vemos, Inge. Inge. Bye. ¿No va a tomar lista, profe? No,